a ver las Sagradas Escrituras, continuar ese tema. Entonces la primera pregunta es, esa forma de catecismo, ¿qué cosa es la palabra de Dios? Y se puede decir que es la expresión de los pensamientos divinos. Así como nuestra palabra es la manifestación de nuestras ideas. ¿Y de cuántos modos se puede considerar la palabra de Dios? Entonces, dos modos: palabra de Dios increada y palabra de Dios creada. Son dos maneras. O sea, el verbo de Dios increado y el verbo de Dios creado, ¿no? La palabra de Dios increada es el mismo Hijo Eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad. A eso se refiere San Juan en el último evangelio que leemos en la Santa Misa. Dice: in principio era verbo. Verbo en el verbo es Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces la palabra de Dios increada, o sea, el verbo. Y el verbo creado es el mismo Hijo de Dios hecho hombre, o sea, su naturaleza humana, su cuerpo y su alma. Asumió cuerpo y alma, naturaleza humana, algo creado, ¿sí? Entonces es su verbo creado. Por eso dijo San Juan: el verbum caro factum est, ¿no? O sea, el verbo se hizo carne. El verbo, o sea, la palabra de Dios. El verbum caro factum est, habitavit in nobis. Ahora, esta palabra creada, Jesucristo nuestro Señor, ¿de cuántos modos existe esta palabra de Dios creada? Entonces existe de 4 modos. Es palabra de Dios, o sea, el verbo personificado, revelado, predicado y oído. Son todos. Son 4 modos de esta palabra creada. Esa palabra personificada. La palabra revelada. La palabra predicada y la palabra oída, ¿no?
4 maneras en que se manifiesta la palabra de Dios. De manera visible, ¿no? Entonces la persona personificada es el mismo Jesucristo. Lo dice el Apocalipsis cuando dice vocatur nomen eius verbum Dei. Eso significa, su nombre será llamado el Verbo de Dios. Será su nombre, uno de sus nombres. Bueno, acuérdense cuando vimos la fiesta de la Santísima Trinidad, explicamos que a la segunda persona se le llama Verbo porque es engendrado desde toda la eternidad por Dios Padre, por un acto intelectual, ¿no? Es un acto eterno de Dios Padre, intelectual, y engendra la palabra, ¿sí? Que es el Hijo. Y ese amor entre Dios Padre y Dios Hijo es el Espíritu Santo, es el amor. Por eso estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Porque Dios tiene esa inteligencia y ese amor en la voluntad, y nosotros también. Hemos creado con inteligencia y con voluntad, con el alma. Entonces, por esa procesión de Dios Hijo del Padre desde toda la eternidad, por un acto verbal del intelecto, ¿sí? Se llama Verbo. A Dios Hijo se llama Verbo de Dios. Entonces, ahora viene la verdad revelada, que es precisamente lo que nos dice la fe católica, lo que hay que creer para salvarse. Es lo que el Espíritu Santo nos ha comunicado, los misterios que nos ha comunicado el Espíritu Santo. Y por eso dice el profeta David, en uno de sus salmos, dice: incerta sapientia tue manifestaste mihi. O sea, que significa, esos misterios de sabiduría tú me has manifestado, ¿no? O sea, el Espíritu Santo. O sea, toda la revelación, la fe, todo lo que vino Jesucristo y Dios mismo desde el Antiguo Testamento a revelarnos. El tercer tipo de palabra de Dios es visible, es la predicada. Claro, entonces los apóstoles fue la orden de Jesucristo: ir por todos los rincones de la tierra a predicar la palabra. Aquel que se bautice y crea será salvado, y que no crea será condenado. Y a esto se refiere San Pablo cuando le dijo a Timoteo, dice: predica verbum. En la epístola a Timoteo usa la misma palabra, el verbo, ¿no? Predica a Cristo, la fe, de manera auditiva, por la lengua. Y la palabra escuchada, sí, oída, lo que dice San Pablo: fides ex audito, audito sautem per verbum Christi. O sea, la fe viene por el oído, y es escuchado
a través del verbo de Dios. Ahora entienden por qué dice el santo cura de Ars que hay que tener la misma reverencia y respeto por el Santísimo Sacramento y por la palabra de Dios, porque es Dios mismo, es Dios mismo. Ahora se dan cuenta por qué la fe es divina. La fe es divina, la revelación es divina. Ahora se dan cuenta por qué es tan importante defenderla, ¿no? No mezclarla con cosas humanas o cosas diabólicas. Esto es importantísimo. El santo cura de Ars dice, esto es el principal problema de muchos católicos. Por eso se relajan, porque la palabra de Dios no le dan el respeto que se le da al Santísimo Sacramento. Es lo mismo. Por ejemplo, los monjes, nosotros rezamos, aún leemos las Sagradas Escrituras de rodillas, por ejemplo, ¿no? Para adorarlas, adorar la palabra de Dios por respeto. Por eso las Sagradas Escrituras no se bendicen. No te pueden dar a bendecir un libro de un santo o cualquier imagen, pero una Biblia, si me prestan una Biblia, eso no se bendice. Esa es la palabra de Dios, ¿no? Al contrario, es muy sabido que cuando la Santa Biblia está en un lugar o está abierta en un lugar, es un exorcismo poderosísima. Yo conozco casas donde la gente tiene esa costumbre, dejan la Biblia abierta, claro, eso espanta a los demonios, sí, claro. Claro, no hay que jugar con la Biblia, pero hay mucha gente que comete el error de decir, a ver, voy a ver le pido a Dios una cosa, voy a ver qué me responde. Abren la Biblia, esto me respondió Dios. No, eso no. Eso es tentar a Dios, pero mucha gente hace eso, ¿no? O sea, Dios no está obligado y no ha dicho en ningún lugar que cuando yo abra la Biblia me va a responder a mis preguntas, ¿no? Sí, esas son costumbres de hoy en día de gente. Por eso es tan importante, sí, escuchar con mucha piedad sermones, leer los libros de los santos aprobados por la Iglesia. Y por eso es tan importante un libro que no está aprobado por la Iglesia, no leerlo. ¿Se dan cuenta? Es importantísimo. Por eso es demasiado grave que el Vaticano II quitó los libros, el índice de libros prohibidos. Entonces mezcló los libros buenos con los libros malos sin discernimiento para que la gente lea lo que le guste, lo que quiera. Pues no se puede hacer eso, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué cosa es la Sagrada Escritura? ¿Qué cosa es Sagrada Escritura? Respuesta: la palabra de Dios escrita. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios escrita. Y la tradición, o sea, la revelación de la tradición, o sea, se llama tradición a la revelación también, es la palabra de Dios no escrita, ¿sí? O sea, la palabra revelada también se le llama tradición, con T mayúscula. La revelación se llama tradición. O sea, es la palabra de Dios no escrita. De hecho, todo esto no está escrito, ¿no? Por eso es que es grave cuando la gente pregunta, ¿pero dónde está en la Biblia? Bueno, no tiene que estar en la Biblia para creerlo. Y la gente caemos mucho en esas cosas nosotros los católicos. ¿Dónde dice en la Biblia esto? Bueno, puede ser que diga, puede ser que no, pero no es esencial que diga en la Biblia. Basta con que sepamos que viene de Dios, que fue revelado, que es una tradición, el depósito de la fe, de manera oral. Es suficiente.
Porque cosa que el Espíritu Santo nos lo ha estado recordando y enseñando a través de la Iglesia Católica. Y de hecho la Biblia viene de la tradición, de aquí viene la Biblia. O sea, el Espíritu Santo, Dios mismo, predicó a través de los apóstoles lo que hay que creer. Y cuando llegó el momento en decidir cuál es la palabra de Dios y cuál no, porque había muchos libros de santos, había libros humanos, había libros de paganos. Entonces, claro, llegó el momento del siglo III, que había mucha confusión, ya había confusión, no se sabía si era de Dios o no, aunque eran libros muy bonitos, ¿no? Entonces ahí fue cuando se tuvo que invocar al Espíritu Santo, el Papa Damasos, como vimos en las clases anteriores. El Papa Damasos en un concilio invoca al Espíritu Santo, pone una comisión de obispos, sacerdotes para investigar, y con la ayuda del Espíritu Santo se decide que son los 73 libros, ¿sí? Entonces, son 73 libros los que creemos en la Iglesia Católica. Y se dejaron de lado libros que no son palabras de Dios, que no son divinos. Por ejemplo, el famoso libro de Enoch, se decidió que no era del Espíritu Santo. Era de un discípulo llamado Enoch, discípulo de los apóstoles, muy santo. Ese libro no tiene ningún error, pero no es parte de la Biblia, no es parte de la Biblia. Y cuidado, porque hoy en día están hablando mucho la gente de una Biblia que se encontró en Etiopía. Eso es algo de las últimas 3 semanas, la gente está hablando. Ahora que fui a las misiones, me preguntaron de este tema, ¿no? Y resulta que esta Biblia de Etiopía, según dicen ellos que la leyeron, contradice cosas que nosotros enseñamos los católicos. Sí, es peligroso, porque entonces esa Biblia no es Biblia. Es alguien que escribió una persona que quizás modificó o puso, pero no está aprobado por la Iglesia, entonces no lo puede considerar a uno como Biblia, no puede. Pero la gente está hablando de la Biblia de Etiopía, ¿no? Que se encontró, estaba en un baúl, seguramente un baúl le encontraron hace poquito, le empezaron a leer, esas son cosas diferentes de lo que enseñó Cristo. Grave, ¿no? Muy grave. Muy grave eso. La gente está creyendo cosas así. También se dice que las escrituras sagradas son los libros sagrados canonizados por la Iglesia y con la ayuda del Espíritu Santo. Y hay otras, características, como por ejemplo San Gregorio describía las Sagradas Escrituras, las definía como la epístola de Dios a los hombres. Es lo que usaba San Gregorio Magno. La Biblia es la epístola de Dios a los hombres, o sea, la carta, el mensaje de Dios a los hombres, ¿no? Entonces, ¿por qué la Sagrada Escritura se llama Biblia? O tiene que saber que viene del griego. El griego biblos significa libros, así. Biblos en griego, Biblia. Entonces, la Biblia se llama así porque es el libro de todos los libros. El libro cuyo autor es el Espíritu Santo. Y el libro que siempre dirá la verdad. Porque tendrá siempre la verdad divina, la Biblia. Y les recuerdo que la última Biblia aprobada por el Espíritu Santo como fiel a la original es la Vulgata de San Jerónimo, ¿no? Hay que recordar eso. Porque claro, un traductor se puede equivocar, y si la Iglesia no da la autorización de que se puede leer, pues uno no podría leerla.
Pero claro, hay muchos traductores que se han basado en la Vulgata de San Jerónimo y han traducido la Biblia, y la iglesia ha dado su sello, ¡pum!, imprimatur. O sea, su autorización de que es fiel en lo que pueden, en lo esencial, es fiel al original. Por eso la iglesia tiene que intervenir, ¿se fijan? No cualquiera puede traducir, no cualquiera puede decirnos cuál es la versión que hay que usar. Ahora que han pasado 20 siglos desde que Jesucristo vino a la tierra, ¿no? Claro, aparte de la parte de la Biblia también se llaman los evangelios. Sabemos que evangelio significa la buena nueva de la redención. Se llaman la buena nueva, o sea, las buenas noticias, ¿no? Evangelio. Ahora, ¿por qué la escritura se llama testamento? Antiguo y Nuevo Testamento. Porque testamento significa la herencia de hijos, y para poder lograr esa herencia, ese testamento firmado por Dios, el testamento es precisamente la herencia, las promesas que Dios nos da, y para obtener esa herencia nos declara su voluntad. Por eso se llama testamento. Antiguo Testamento, que fue hecho con los patriarcas desde Adán, especialmente con Abraham, Jacob, David, ¿no? Y esas son las promesas. Y principalmente en el Nuevo Testamento, que es la promesa eterna ya. El Nuevo y Eterno Testamento. De hecho, están las palabras de la consagración. El Nuevo y Eterno Testamento. Acuérdense que el Testamento antiguo se rompió, o sea, terminó cuando se rasga el velo del templo, que es el que cubría, separaba el santo, el santísimo del santuario del atrio. Era un velo que llegaba muy alto, como de 4 o 5 metros de altura. Y entraba una vez al año dentro de ese santísimo, el lugar más santo. El sacerdote entraba una vez al año a hacer sacrificios. Entonces ese velo representaba el pacto entre Dios y los patriarcas. Entonces, cuando Jesucristo muere en la cruz, se parte el velo en dos, y eso significa que acaba el Antiguo Testamento, el pacto que había hecho con los padres. Jesucristo es el Nuevo y Eterno Testamento, el nuevo pacto en su sangre, que nos abre el cielo y nos promete la eternidad si seguimos el camino, el Evangelio que nos trazó, ¿no? Entonces, ¿cuál es la herencia que nos ha dejado Jesucristo? En las Sagradas Escrituras principalmente. Es una herencia para esta vida, que es la gracia, y otra herencia para la otra vida, que es la gloria. Son las promesas de Cristo, ¿no? Entonces la pregunta ahora es, ¿por qué se llama escritura divina? O sea, ¿por qué se llama la palabra de Dios algo divino, la Biblia, si algunos hombres lo escribieron? Es una pregunta. ¿Por qué se llama divina si algunos hombres lo escribieron? Y la respuesta es que Dios
se sirvió de los hombres como un escritor se sirve de la pluma. De hecho lo dice el Espíritu Santo a través de David, en los Salmos también. Cuando dice, lingua mea calamus scribe. O sea, mi lengua, dice Dios, mi lengua, o mi palabra, es como la pluma de mi escritor, de mi escriba, ¿no? Es como una pluma. Mi palabra se transmite a través de la pluma del escritor, o sea, del escriba. Y sabemos que el primero que escribió los primeros libros de la Biblia fue Moisés. Entonces Dios le dictó a Moisés el Génesis, el Éxodo, el Levíticos, el Deuteronomio. Los números son los 5 libros. Primeros 5 libros. Y también le dictó muchos libros a otros como Eliú, David, Salomón, Esdras. Hay otros escritores, Neemías. Hay otros escritores que después vamos a ver que usó Dios. Claro, los evangelistas, ¿no? San Pablo, los epístolas de Santiago, los epístolas de San Pedro, el Apocalipsis de San Juan. O sea, Dios los usó a esos hombres santos como se usa una pluma. O sea, todo es de Dios, todo. Todo, o sea, no hay nada que sea humano. Yo les decía que hubo una pregunta de un obispo que envió a Roma, esa pregunta. Les dijo, oigan, una pregunta para ustedes. En el libro de Tobías, al final, el último renglón del libro de Tobías, dice que el perrito de Tobías estaba moviendo la colita. Así dice. Entonces la pregunta es, ese pasaje del perrito moviendo la colita, ¿es de Dios o es del escritor? Entonces Roma respondió, dijo, como la Biblia toda es de Dios, hay que decir que eso del perro moviendo la colita viene de Dios, pero es un misterio, no sabemos el significado. Por algo Dios lo puso ahí, pero no sabemos por qué. Así. Pero claro, muchos racionalistas liberales dirían, no, esa es la prueba que no todo es divino en la Biblia, ¿no? Pero esa es la verdad. El perro movía la colita, eso es de Dios también. ¿Sabe qué significa? ¿Saben? La otra pregunta es, ¿escribió Jesucristo alguna obra? Y la respuesta es ninguna. Como era el maestro por excelencia, bastaba su divina palabra, porque él es el verbo, ¿sí? O sea, no era conveniente que Cristo escribiera algo. Es bueno que sepan esto, porque hay gente que dice que Cristo escribió unas cartas, ¿no? A personas. No. Que Cristo también usaba mensajeros, sí. Llegó a usar mensajeros, sí. Pero en aquella época todo se memorizaba, ¿no? O el que escribía era el mensajero, no Cristo, ¿no? Pero mientras la iglesia no lo apruebe, no podemos decir que es de Cristo, una carta que se ha encontrado, ¿no? Entonces, en general, ¿en qué se distingue
el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento? Hablando en general. La respuesta es que el Antiguo Testamento contiene las figuras y el Nuevo Testamento contiene la realidad que significaban las figuras. Por ejemplo, los sacrificios de animales significaban en figura a Cristo en el futuro, al futuro. Entonces el Nuevo Testamento ya es la realidad, lo que Dios nos dio, lo que Dios quiso significar en el Antiguo Testamento. Y también que en el Antiguo Testamento están las promesas, muchas promesas, y en el Nuevo Testamento está el cumplimiento de todas las promesas. Bueno, no todas, porque hay algunas promesas del Antiguo Testamento que van hacia el fin del mundo, ¿no? Como Daniel y Ezequiel escribieron cosas que van así, que todavía no se cumplen, que son del anticristo y del fin del mundo y del juicio final. Por ejemplo, Job, en el libro de Job se habla del juicio final, ¿no? De la resurrección de los cuerpos también, como una de las promesas. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿cuántas copias se han hecho de la Biblia? Muchísimas, claro. En muchas lenguas, vivas y muertas. Pues hay Biblias hebreas, griegas, latinas, caldeas, siriacas, arábicas, coptas, armenias, persas, moscovitas. Por ejemplo, aquí dice que hay una Biblia moscovita, o sea, de Rusia, que se usaba en Rusia en los primeros siglos. El idioma de ellos. Entonces, esa Biblia de los rusos viene de las Biblias griegas que se escribieron antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Hay muchos estudios de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, las Biblias arábicas también hay. Algunas fueron traducidas del hebreo, otros del griego, otros del latín. Pero aquí lo importante es que la iglesia lo apruebe, ¿sí? Es lo importante. Por eso Dios dio a la iglesia el carisma de infalibilidad del Espíritu Santo. Para que en materia de fe, cuando definan algo en materia de fe, el Espíritu Santo participe y se asegure de que lo que se va a decidir o escribir o aprobar, Dios lo aprueba, ¿no?